Saludos y bienvenidos, comienza Mangas Verdes. Esta semana estamos también por aquí para contaros la última hora del mundo verde, del mundo sostenible, del mundo de la naturaleza, del mundo del medio ambiente, de la biodiversidad, de la agricultura ecológica, del agua, de las renovables, de todos los asuntos que tenemos encima de la mesa cada 7 días y que os traemos en esta misma sintonía. Un programa que comienza ya con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción el saludo del micrófono de Pedro Palomay. Hoy vamos a hablar de biodiversidad, pero no de cualquier biodiversidad, sino de la, digamos, cultivada, la que se desarrolla en paralelo con políticas alimentarias locales. Hace unos días se celebraba en Granollers, en Barcelona, el primer simposio europeo sobre este tema, que concluía con la presentación de un manifiesto con un objetivo concreto: fijar 2050 como fecha para que los municipios europeos, todos los municipios europeos, puedan contar con esas políticas alimentarias que no solo generen alimentos sanos y buenos, sino sostenibles, bueno, y además rentables. Una meta, yo diría que difícil, pero desde luego genial si se consigue. María Carrascosa está en la Secretaría Técnica de la Red de Municipios por la Agroecología, es coordinadora del proyecto Life Seeding y estuvo en Granollers. Nos va a contar precisamente pues todos los intríngulis de esta experiencia. María, saludos, bienvenida al programa. Hola, buenos días. Bueno, fue una sesión que además contó con pues gente de distintos puntos, no solamente de España, sino de fuera de ella, para analizar esta posibilidad, ¿no? Este gran objetivo de conseguir para el 2050 que todos esos municipios europeos cuenten con las políticas alimentarias deseadas. Sí, el simposio de ámbito europeo reunió a un centenar de personas de diferentes ámbitos, de la política municipal, responsables políticos, responsables técnicos y también de organizaciones de la sociedad civil y así como del mundo de la investigación, para pensar cómo alcanzar este objetivo que comentas, ¿no? Este 2050 con políticas alimentarias en todos los municipios europeos. Y dotar a estos sistemas alimentarios de biodiversidad cultivada. Sobre todo el foco se puso en cómo llevar la biodiversidad cultivada, las variedades locales, las variedades fruto de la mejora participativa a estos sistemas alimentarios que, digamos, son bastante monocolor, y entonces cómo revertir eso y cómo llevar a nuestros platos color con muchas variedades y con muchas especies diferentes. ¿Eso es posible con la agroganadería industrial? Porque me da la impresión a mí de que resulta un poco complicado, ¿no? Con este tipo de consumo, bueno, de cultivo que se hace habitualmente y cada vez está más extendido. Claro, la apuesta de la agricultura industrial, de la agricultura convencional, es una agricultura basada en el monocultivo, ¿no? Basada en la simplificación. Bueno, sabemos, ¿no?, que en la mayor parte, no me acuerdo muy bien del porcentaje, pero algo así como un 70-80% de nuestras calorías se basan en muy pocos cultivos, ¿no?, en 6 o 7 cereales. Entonces, eso lo tenemos que cambiar, porque en realidad lo que nos da salud es la biodiversidad también, es la diversidad en las dietas, ¿no? Cuando vas al médico, lo primero que te dice es que tienes que comer de todo, Sí. ¿no?, y que tu plato sea un plato colorido. Entonces, la agricultura del monocultivo no va a traer ni sostenibilidad ambiental ni salud a la población. Para tener ese enfoque del que se habla, ¿no?, de una salud del medio ambiente, salud del planeta, salud de las personas, tenemos que ir a una dieta muy basada en lo vegetal, sobre todo, y muy variada. Y para eso necesitamos biodiversidad cultivada, con lo cual tendremos que pensar también desde la política municipal cómo poder remar a favor de que la producción local sea más biodiversa y nuestra dieta también. Y para eso tendremos que apostar por una transformación del sistema alimentario. Con lo que tenemos ahora no lo estamos consiguiendo. ¿Eso es lo que se refleja en el manifiesto? Sí, Esa en el transformación, manifiesto quiero decir. encontraremos. Sí, en el manifiesto encontraremos el por qué necesitamos biodiversidad cultivada, un poco en la línea de lo que estamos diciendo. Bueno, tenemos una serie de emergencias globales encima de la mesa, ¿no? La climática es una de ellas. Entonces, para poder revertir esta situación y dotar de salud al planeta y a las personas que habitamos en él, necesitamos biodiversidad cultivada. Esto lo vamos a encontrar en el manifiesto, pero sobre todo, y lo más interesante, es que vamos a encontrar cómo hacerlo, ¿no? Y cómo hacerlo desde la política municipal. Y ahí vamos a encontrar una serie de propuestas
que los municipios pueden implementar para ayudar que la producción y el consumo sea más biodiverso, y también encontraremos cuáles son los cambios políticos que tienen que hacer otros niveles de la administración pública superiores al municipio, ¿no? En el ámbito de las comunidades autónomas, del Estado, incluso de la Unión Europea, qué cambios tienen que hacer para poder ayudar a que los municipios pongan en marcha estas políticas, ¿no? Al final se trata de que los diferentes niveles de la administración pública hagan esfuerzos en caminar hacia un sistema alimentario más sostenible, más saludable y más biodiverso. Y todas estas actuaciones se tienen que coordinar. Entonces, esa coordinación, esa propuesta de actividades coordinadas es lo que vamos a encontrar en el manifiesto. ¿Podéis hablarnos de algunas de las medidas concretas que proponéis en ese manifiesto? Porque hablas precisamente de ir hacia esa transformación, pero ¿cómo? Claro, pues ese cómo es lo que vamos a encontrar, algunos ejemplos. Una de las propuestas es llevar biodiversidad cultivada a comedores escolares, ¿no? Los comedores escolares, la compra pública alimentaria, que es como se llama, es una herramienta que tiene la administración pública para apoyar determinados sistemas productivos, ¿no? Y a través del fomento de su consumo con los recursos públicos. Entonces se puede apoyar la producción local, la producción ecológica basada en la biodiversidad de alimentos suministrar esos alimentos a los comedores escolares de las localidades. Como está haciendo, por ejemplo, la metrópolis de Lyon. El gobierno de la metrópolis de Lyon está recuperando variedades locales del territorio, produciendo semillas en una finca pública, produciendo hortalizas que vienen de esas semillas en una finca pública y suministrando esos productos a los comedores escolares de la metrópolis de Lyon, cerrando así totalmente el círculo en la localidad, que engancha la producción desde la semilla con el consumo a los más pequeños y las más pequeñas que viven en la localidad. Uh-huh. ¿Y esos cambios políticos de los que hablabas, a qué se refieren? ¿De niveles superiores? Sí. Por ejemplo, enganchando con este ejemplo que os acabo de poner de compra pública, ¿no? De suministro de alimentos ecológicos, locales y biodiversos a los comedores escolares. En la Unión Europea se está generando ahora una estrategia sobre compra pública que establecerá las reglas sobre las que tiene que pivotar la compra pública en Europa, y lo que le pedimos a la Unión Europea es que ayude a estos municipios a que puedan poner en marcha con todo el acompañamiento normativo, político y financiero este tipo de actuaciones, con lo cual que en esta futura estrategia sobre compra pública que está elaborando considere como central el apoyo a la producción local, a la producción ecológica y a la producción biodiversa y el suministro de ese tipo de producción local a los comedores escolares, a los hospitales y a las residencias municipales. La Unión Europea en el primer mandato de von der Leyen pues habló mucho del tema abrazó la bandera verde con un montón de estrategias, está el tema del campo a la mesa, por ejemplo, pero en los últimos meses parece que hemos cambiado la bandera verde por la bandera de la guerra. No sé hasta qué punto en este momento están dispuestos desde Bruselas a seguir con la transformación energética o la han dejado, y ecológica en general, o la han dejado un poco de lado con todo el complicado tablero geopolítico que tenemos ahora mismo. Sí, como bien dices, la agenda de la sostenibilidad y de la salud del planeta y la población, ha quedado a un lado, pero por eso mismo ahora mucho más que antes nos toca desde las organizaciones que pensamos y que apostamos por la transformación de los sistemas alimentarios como una herramienta de salud y de sostenibilidad, seguir peleando y planteando esta agenda como agenda central
en el conjunto de la Unión Europea. Primero porque nos va la vida en el sentido amplio en ello, ¿no? La vida de las personas que vivimos aquí, de los ecosistemas europeos, pero por otro lado también porque somos el espejo en el que se mira el resto del mundo. Uh-huh. ¿No? Sobre todo los países del sur global miran a Europa y copian de alguna manera las políticas y las normas que se implementan aquí, ¿no? Entonces, lo que se haga aquí es central porque al final se acaba transfiriendo al resto del mundo, ¿no? Entonces, por una responsabilidad también para con el resto del planeta, las políticas que se pongan en marcha aquí tienen que ir encaminadas hacia la sostenibilidad y la salud y no únicamente hacia la digitalización y hacia la competitividad como se está planteando en la actual Comisión Europea. Entonces, pues a las organizaciones que pensamos que la transformación del sistema alimentario, como decía antes, es central para el futuro, para un futuro sostenible y saludable, pues nos toca seguir presionando para que esto esté dentro de la agenda y no desaparezca. ¿Cuál es el siguiente paso que vais a poner en marcha después de esta reunión, de este foro? Pues mira, tenemos 2 hitos importantes delante para, sobre todo, poder trasladar todos estos acuerdos y esta propuesta de hoja de ruta al resto de ciudades en el conjunto de Europa, pero también ciudades en otros países. En ese sentido, vamos a presentar el manifiesto en el próximo foro global del Pacto de Milán, que reúne, ¿no?, el Pacto de Milán a ciudades de todo el mundo que quieren trabajar en política alimentaria sostenible y saludable. Este foro es en torno al 16 de octubre de este año en la ciudad de Milán. Entonces iremos allí a contarle a todas las ciudades que trabajan en política alimentaria el manifiesto de Granollers y la hoja de ruta que propone. Por un lado, y luego en clave española también trasladaremos toda la propuesta del manifiesto de Granollers al encuentro anual de la Red de Municipios por la Agroecología, que será en Orduña, en el País Vasco, a mediados del mes de noviembre, y ahí llevaremos a todas las ciudades españolas también la propuesta del manifiesto de Granollers, ¿no? Para que, a partir de estos encuentros y las discusiones que haya, pues las ciudades, tanto a nivel global como a nivel español, puedan iniciar y continuar el trabajo en integrar biodiversidad cultivada en el sistema alimentario local. Una última pregunta. Ya nos adelantas que en noviembre va a ser esa presentación española. Ahora mismo el panorama en nuestro país, ¿cómo está? Quiero decir, ¿lo veis con esperanza? Va a haber que trabajar mucho. ¿Hay camino avanzado? ¿Cómo tenemos el panorama? Hay que trabajar mucho, pero hay camino avanzado, porque hay ciudades que están haciendo un trabajo maravilloso. Por ejemplo, pienso en Vitoria-Gasteiz, que tiene una incubadora de proyectos agroecológicos donde está apoyando la puesta en marcha de proyectos de producción de semillas y de frutales de variedades locales. Por ejemplo, pienso en la propia Orduña, donde haremos el encuentro anual este año, donde se han recuperado muchas variedades locales de manzano que se han transformado en zumo que está llegando a los comedores escolares y a las residencias municipales. Pienso en los huertos urbanos de Barcelona, que poco a poco están integrando la utilización de semillas de variedades locales, semillas ecológicas producidas por microempresas del territorio. Pienso en AINSA, donde también han hecho un trabajo ingente de recuperación de variedades locales del territorio que se estaban perdiendo y que se están poco a poco reintegrando en los sistemas productivos locales. Pienso en Rivas, que también está recuperando variedades locales en el espacio Test Agrario, en la zona de huertos de parque agrario que tiene del Soto del Grillo. En fin, ¿no? Como veis, hay cosas hechas ya, hay ciudades que están avanzando en el camino, que están entendiendo también estos proyectos cómo se tienen que poner en marcha y que pueden compartir lecciones aprendidas y también errores a no cometer con otras ciudades que quieran iniciarse en el camino, ¿no? Con lo cual, hay margen de mejora, eso está bien, pero hay ya mucho conocimiento acumulado. Es buena noticia. María Carrascosa, en la Secretaría Técnica de la Red de Municipios por la Agroecología, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el programa.
Muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Buenos días. Mangas Verdes, vibra siempre en positivo. Y como nos gusta esa positividad, pues vamos a seguir hablando de biodiversidad, pero esta vez en el País Vasco, con la convocatoria Urban Fauna Resort que ha lanzado la Fundación Chillida Leku y la Sociedad de Ciencias de Aranzadi. Este caso, el objetivo es la creación de refugios para fauna urbana de pequeño tamaño en San Sebastián. Se trata de ayudar, de proteger a esa fauna, sorprendentemente más amplia de lo que podríamos imaginar en una ciudad, incluso en una tan abierta a la naturaleza como es la capital donostiarra. Vamos a hablar de este proyecto con Carlos Cabido, que es codirector del proyecto, junto con Beatriz Díaz y ecólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Lo tenemos hoy con nosotros en el programa. Carlos, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, un programa que está ya en marcha, ¿no? ¿Hasta cuándo? Sí, bueno, está en marcha, se ha puesto en marcha ahora. Esto durará hasta finales de 2026, que será cuando tengan que estar ya las obras realizadas e instaladas. Bueno, estamos hablando de esa fauna de pequeño tamaño. ¿Qué consideramos pequeño tamaño? ¿Qué podemos incluir en esa fauna? Bueno, sobre todo el proyecto que es más general, o sea, esta convocatoria para artistas es una parte de un proyecto más amplio, y el objetivo de ese proyecto se centra sobre todo en lo que venimos a denominar especies minorizadas. Sí. En contraposición a las especies más mediáticas, que son las que suelen ser siempre protagonistas de los programas de conservación, incluso muchas veces de los proyectos científicos, ¿no? Sin embargo, hay otras especies que porque son más discretas, por pequeño tamaño, porque popularmente pues bueno, no tienen tan buena fama o no son tan atractivas, pues tienden a dejarse de lado. Y justo es en esas especies en las que nos queremos centrar. Hemos dicho de pequeño tamaño porque bueno, es una forma coloquial de referirnos a ella. Pero sobre todo pensamos ya centrándolo en las especies que además se encuentran en el ambiente urbano, donde también está centrado este proyecto. Nos referimos sobre todo a insectos, claro, a pequeños invertebrados, pero también a reptiles o anfibios que también se pueden encontrar sorprendentemente en muchas ciudades. Hablamos de que los creadores, los artistas, los arquitectos busquen una especie de como los hoteles de insectos que existen ya en algunas ciudades. Sí, la idea parte de que, bueno, los hoteles de insectos son unas estructuras que conoce todo el mundo, han tenido bastante éxito, están muy extendidas, que tenían un doble objetivo. El primero era generar unos ambientes donde pudieran anidar determinadas especies de insectos, para fomentar la presencia de esas especies, para incrementar la biodiversidad en los lugares donde se instalaba, y un segundo objetivo, muchas veces secundario, que era el llamar la atención sobre ese problema de biodiversidad. En realidad, creemos el objetivo realmente importante es este segundo. La principal función era llamar la atención sobre el problema, porque estos hoteles de insectos realmente, funcionalmente, en cuanto a su funcionamiento, a su efecto real para incrementar la biodiversidad, es más bien discreto. Uh-huh. Pero, bueno, lo importante era llamar la atención sobre ese problema. Ocurre que como se han extendido tanto, pues muchas veces ya nos pasan desapercibidos, ¿no? Porque esto es un sesgo que tenemos la especie humana, de que cuando estamos muy expuestos a un estímulo de forma repetida, acabamos por dejar de verlo, ¿no? Forma parte del ruido de fondo y ya no nos llama la atención. Entonces, creemos que estaban perdiendo esta función de llamar la atención sobre un problema. Entonces, dándole vuelta a esto, es cuando decidimos que por qué no nos centramos justamente en eso y tratamos de hacer algo como un hotel de insectos, pero que sea especialmente conspicuo, especialmente llamativo. Y ahí es donde surge el vínculo con el arte, con utilizar el arte, que al final es una forma de movernos, ¿no? El arte bien hecha nos remueve, nos emociona. Bueno, pues era una forma de ayudar a que estas estructuras nos llamaran la atención y atrajeran la mirada de las personas para luego poder explicarles el problema que hay de pérdida de biodiversidad. Y además, secundariamente, también nos ofrecían otra ventaja, que era la de vincular el propio arte a la biodiversidad, a la naturaleza. Porque queremos unir la idea de patrimonio artístico a la de patrimonio natural.
porque igual que todo el mundo entiende que hay que conservar el patrimonio artístico, aunque no tenga ninguna función, simplemente porque forma parte de nuestra cultura, porque tenemos un vínculo emocional, hoy incluso identitario, con el patrimonio artístico, con el patrimonio cultural de una zona, queremos intentar establecer un paralelismo con el patrimonio natural de la misma manera, o sea, generar un vínculo, hacer entender a la gente de que el patrimonio natural también forma parte de nuestra identidad de alguna manera y que también merece ser conservado por la misma razón, aunque no sirva para nada, aunque no nos proporcione nada, simplemente porque estamos vinculados emocionalmente a él. Frente a argumentos pues útiles también y muy usados como los de los servicios ecosistémicos o de tratar de buscarles pues esa función, ese servicio que nos proporciona la biodiversidad, que también está ahí. Es una idea interesante para aproximarse precisamente a la biodiversidad. Yo, en principio, da la impresión de que debería bastar, pues eso, que en un momento dado fuéramos conscientes de hasta qué punto, hasta el más pequeño de los bichitos, contribuye a mantener el ecosistema en marcha. Pero como bien dices, al final se convierte esto en ruido de fondo, en algo que no terminamos de ver, y el hecho de poder utilizar el arte para llamar la atención pues es verdaderamente interesante. ¿Cómo se puede apuntar uno a esto? Digamos que yo quiero presentar una idea, ¿cómo lo hago? Bueno, la convocatoria está abierta, simplemente hay que inscribir, hay que inscribirse en unos formularios que se proporcionan desde Chillida Leku, desde la página de Chillida Leku, y pedir, y proporcionar toda la información que se pide y hacer una propuesta de una obra. Las obras luego se desarrollarán en talleres de co-creación con científicos para desarrollar bien las ideas. Pero bueno, en principio es eso, es simplemente presentar una propuesta. Comentabas que este programa forma parte de un plan más amplio. ¿El resto del plan nos lo puedes contar un poquito también? Sí, el proyecto Viarte Común está centrado en todas estas ideas, en poner en valor la biodiversidad urbana, porque bueno, creemos que la biodiversidad urbana, además de tener una función práctica, de que al final pues hay una relación directa entre el acceso que tenemos a la biodiversidad y la salud, la salud literalmente, la salud física, pero también la salud mental y la salud social de alguna manera de una ciudad. Pero la biodiversidad urbana también nos ofrece una oportunidad de hacer divulgación, de acercar la biodiversidad a la gente, porque al final creo que es cerca del 80% de los europeos vivimos en ciudades. Sí. Y el contacto más frecuente, más recurrente que tenemos con la biodiversidad es con la biodiversidad urbana. Entonces, bueno, con el proyecto, que es el proyecto general, se llama Viarte Comuvi, lo que queremos es acercar esa biodiversidad a la gente y además acercarles esas especies minorizadas, esas especies que pasan más desapercibidas. O sea, no centrarnos en las mismas especies conocidas de todos los documentales, sino tratarles de hacer ver pues que a lo mejor una pequeña plantita que se encuentra en un muro esconde una historia natural muy interesante, un fenómeno evolutivo, un fenómeno ecológico, adaptación a ese ambiente concreto, o como pues esos pequeños insectos que se encuentran en unas zonas de la ciudad y no en otras, no es por casualidad. Hay una razón ecológica de que se encuentren ahí, y a veces es incluso para ellas un desafío conseguir colonizar ese ambiente y sobrevivir ahí. Y queremos contar todas esas historias para hacerles entender ese valor de estas especies, de la presencia de esas especies, como si fueran pequeñas obras de arte producto de la evolución y de la adaptación a ese ambiente concreto. Pues se llama Urban Fauna Resort, es ese proyecto que está ya en marcha y deseamos que tenga mucho éxito y que podamos el día de mañana, cuando conozcamos los resultados, pues congratularnos de su puesta en práctica. Y no sé si tenéis ya previstos los sitios donde se van a aplicar o eso va incluido en las propuestas que presente cada cual. Todavía no los tenemos decididos porque seguramente tengan que ver con las propuestas que se hagan. En función de las propuestas serán en zonas verdes de la ciudad de Donosti, eso sí que lo sabemos, sí. Pero exactamente dónde todavía no. Es ese proyecto ecosocial Viarte Comuvi en el que está incluido esta convocatoria. Gracias, Carlos, y que vaya todo muy bien. A ti, muchas gracias. Mangas Verdes, la naturaleza también es divertida.
Bueno, es que, como bien nos contaba Carlos Cabido, pues no todas las especies en peligro son tan bonitas como puede ser, pues por ejemplo, el águila imperial en un momento dado, o el lince. No, hay otras especies, digamos, no tan favorecidas estéticamente, pero que también lo están pasando mal. Una de ellas es el desmán ibérico y también la focha moruna, que se han incorporado ambas a la lista de especies en estado crítico de España, en la que desde 2018 se mantienen 6 especies de fauna: el bisón europeo, la zorceta pardilla, el alcaudón chico, la nacra, la margaritona y el urogallo cantábrico, y una de flora, la jara de Cartagena. Así lo cuenta una de las últimas órdenes del Ministerio para la Transición Ecológica que ha publicado el BOE. La Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad establece que Transición Ecológica puede declarar esta situación cuando del seguimiento o evaluación del estado de conservación de una especie en peligro de extinción se deduce que existe un riesgo inminente de desaparición. La declaración por sí sola no va a salvar a estas especies, pero bueno, es un requisito indispensable para que la conservación de ambas pase a ser prioritaria y para que tengamos cuanto antes pues algún tipo de plan para su protección. Por ejemplo, el caso de las mariposas también. Hay otras 5 especies que se han sumado a la lista de amenazadas en el catálogo español de especies amenazadas, el CEA, y al listado de especies de silvestres en régimen de protección especial, el famoso LESPRE. Después de 3 años de trabajo científico y de presión conservacionista, la Asociación Cerintia ha comunicado esa media docena de especies nuevas que van a contar con protección legal a nivel nacional. Hasta el momento solamente 3 de ellas tenían esa protección, lo cual refleja, según la Asociación Cerintia, una histórica infrarrepresentación de los insectos en las principales herramientas de conservación de España. Pero bueno, a continuación, con estas últimas que se han sumado, pues parece que aumenta esa conciencia, por lo menos, de cómo se encuentran. 2 de las especies ahora protegidas son Lycaena hele, manto violeta, y Gegenes pumilio, la veloz balear, ambas clasificadas como en peligro de extinción. Junto a ellas, otras 3 mariposas han sido incluidas en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial: la Agriades glandon zuliki, la alpina de Sierra Nevada, Pyrgus skinarae, la ajedrezada galtera, y la Pyrgus sidae, la ajedrezada amarilla. Todas ellas presentan distribuciones geográficas extremadamente limitadas y requieren una mejora urgente del conocimiento científico y la puesta en marcha de acciones de conservación efectivas. Hablamos de otras mariposas, de Mariposas Negras, la película de David Baute, que ha obtenido otro premio, en este caso la mejor película de animación de los premios Quirino. Tuvimos aquí al director canario en este programa no hace tanto. Bueno, pues se ha llevado este galardón como mejor película y que, bueno, encumbra al director, nacido en Garachico, en Tenerife, como uno de los talentos revelación de este año a nivel internacional. La 8ª edición de los premios, de estos premios Quirino, ha tenido lugar en el Teatro Real de La Laguna, donde la brasileña Irmão do Jorei se ha alzado con la estatuilla Mejor Serie, y Los Carpinchos, del director uruguayo Alfredo Soderguit, ha recibido el premio a Mejor Cortometraje. Baute se ha impuesto en la categoría suya, dominada este año por la presencia de 3 largometrajes españoles, porque con él está A Buffalo Kids, bajo la dirección de Pedro Solís y Juan Jesús García, y Dispararon al pianista, codirigida por Javier Mariscal y Fernando Trueba. Hace un momento estábamos en San Sebastián. Hoy vamos a terminar el programa en el País Vasco, pero no en la provincia de Guipúzcoa, donde estábamos hace un momento, sino en la de Álava. En nuestra ruta por los pueblos bonitos españoles nos toca visitar Salvatierra. En plena llanada alavesa encontramos esta localidad ubicada a menos de 30 kilómetros de Vitoria capital y fundada por el rey Alfonso X el Sabio sobre una aldea que había en la zona. Pero la antigüedad de la población es evidente cuando uno observa, por ejemplo, el dolmen de Sorguineche, que está en su término municipal y que merece la pena verlo, es espectacular. Salvatierra está ubicado en un punto estratégico como cruce de caminos, incluyendo el pastoreo trashumante, y así lo demuestra el paso de una calzada romana por la zona. Entre las cosas para ver en este pueblo, pues tenemos el casco medieval amurallado, la iglesia de San Martín del siglo XIII, que hoy se usa como edificio del ayuntamiento, la iglesia fortaleza de San Juan Bautista, el convento de las Madres Clarisas o el antiguo hospital de peregrinos de San Lázaro y la Magdalena. También se unen allí 2 de las rutas del Camino de Santiago, el de la vía Aquitania y el de la vía Bayona.
No te vayas de Salvatierra sin probar sus pimientos del piquillo rellenos, sus morcillas tradicionales con verdura, su ensalada de bacalao, su merluza a la cosquera o su pentanque de cordero, por poner un ejemplo. Y así nos vamos. Hoy hemos tenido la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la Plataforma Medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!